Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hoy se acaba uno de los meses que más largos suele hacerse, entre otras cosas por aquello de la cuesta de enero. Enero se acaba con subida de la inflación que repunta al 3% por los precios de la energía y también con una subida que van a notar los hipotecados, que es la del Euribor. Y eso a pesar de que el Banco Central Europeo ha vuelto a bajar los tipos de interés. Los ha bajado un cuarto de punto para dejarlos en el 2,75%. Es la cuarta bajada seguida del precio del dinero en Europa, a diferencia de lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Pero esa bajada de los tipos contrasta con la realidad que mencionabas del Euribor, que es el índice de referencia para miles de hipotecas y que termina este mes por encima del 2,52%. Es una décima por encima del dato de diciembre. Este dato sirve por la tendencia que pueda marcar, pero lo importante, al menos de momento, es que no va a implicar necesariamente una subida en las letras que pagamos al banco si tenemos un préstamo variable. ¿Por qué? Pues porque las revisiones suelen ser anuales y el Euribor sigue más bajo del nivel en el que estaba hace 6 o hace 12 meses. El cambio en la Casa Blanca tiene que ver con la política monetaria que estamos viendo. Jordi Fàbrega. En enero el Euribor terminará por encima del 2,52% y esto supone que rompe la racha de 9 meses seguidos bajando. Es uno de los primeros efectos de la factura Trump, porque se esperan menos bajadas de tipos de las que se anticipaban hace unos meses. De hecho, le preguntaron ayer a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, sobre hasta cuándo bajará los tipos, y la respuesta fue: no lo sabemos. We have not had a discussion because it would be premature at this point in time about the point where we have to stop. Es prematuro abrir la discusión sobre cuándo parar, aunque seguiremos bajando, decía. Esto debería hacer que el Euribor, que ha subido en enero, vuelva a bajar un poco en los próximos meses, aunque el impacto sobre las hipotecas de momento sigue siendo positivo, porque el indicador está ahora mucho más bajo que hace un año o que hace 6 meses. Esto implica que quien actualice su cuota con el Euribor de enero se ahorrará unos 90 euros al mes en la letra de su hipoteca. En Estados Unidos sigue la investigación por el accidente aéreo en Washington después del choque entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar. Entre ambos viajaban 67 personas. Por el momento se han recuperado 40 cadáveres en la mayor tragedia aérea en el país desde los atentados del 11 de septiembre. Esta noche se han encontrado las cajas negras del avión siniestrado con la grabación de cabina y también los parámetros de navegación, elementos que van a servir para saber qué sucedió, cómo fue ese accidente. El New York Times o el Washington Post apuntan a la falta de personal en la torre de control del aeropuerto Reagan de Washington como una de las causas que pudo contribuir al choque. Según estos dos periódicos, la falta de personal obligó a 2 empleados a duplicar su trabajo. Pero lejos de esperar a la investigación, Trump ya ha acusado a los controladores de incompetentes y ha culpado del accidente a Barack Obama y a Joe Biden. The Obama standards, from very mediocre at best to extraordinary. Trump admite que no tiene pruebas, pero sí su propia teoría, que pasa por criticar los programas de diversidad de sus predecesores en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos asegura que esos programas han empeorado los estándares de seguridad aéreos, llegando a contratar, afirma, a controladores con discapacidad. Aquí en España la actualidad política pasa por el cambio en la postura del PP sobre el decreto que el gobierno pactó con Junts. Primero afirmaron que no apoyaban el decreto Ómnibus porque incluía medidas con las que estaban en desacuerdo, como la devolución del palacete de París al PNV o la moratoria de desahucios. Después del acuerdo del gobierno con Junts, que mantiene la subida de las pensiones, las ayudas al transporte o por la DANA, el PP va a votar a favor con este argumento que daba ayer Alberto Núñez Feijóo. Nuestro voto no alterará el resultado para ninguna de las decisiones con las que no estamos de acuerdo. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. El PP vota ahora a favor, pese que este decreto deja fuera lo que antes contemplaba y piden las comunidades que gobiernan, es decir, las entregas a cuenta del gobierno a las autonomías. En el gobierno califican de ridículo el cambio de opinión de los populares. El ministro Óscar López asegura que Feijóo ha quedado mal con millones de personas, entre ellas con miembros de su propio partido, después de oponerse a unas ayudas económicas por mero interés político. El Partido Popular está dispuesto a votar en contra de lo que haga falta, con tal simplemente de tener un titular de que el gobierno pierde una votación. Ahora que ve que el decreto sale, dice que vota a favor. Y por el camino se pierden una serie de medidas. Y por el camino ha hecho el ridículo y han visto los pensionistas que votaban en contra de las pensiones. Han visto los líderes de su partido que votaban en contra de las entregas a cuentas. Han visto el resto de grupos parlamentarios que votaban en contra del palacete, que era intolerable lo del palacete, y ahora va a votar a favor del palacete. Es viernes, es 31 de enero. Hoy por hoy noticias.
Y entre las previsiones políticas de este viernes está la conferencia que va a dar hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que se propone recuperar el liderazgo económico de España perdido tras el procés. Con el regreso de varias empresas en las últimas semanas, como Cementos Molins o el Banco Sabadell, el presidente Salvador Illa presenta esta mañana un programa de inversiones públicas en sectores estratégicos. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Un programa para avanzar, dice el Govern, en la normalización política en Cataluña. Un acto al que asiste el Ejecutivo catalán junto también a la patronal, sindicatos y empresas de toda España. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. En 2017 la Comunidad de Madrid dio el sorpaso a Cataluña y se situó como la economía regional con más peso dentro del Producto Interior Bruto español. Ahora el objetivo de Salvador Illa, una vez recuperada la normalidad institucional en Cataluña, es que este territorio vuelva a ser el motor económico del Estado. En la conferencia de hoy, Illa desgranará la estrategia que ha diseñado su Govern, que contempla un programa de inversión pública en ámbitos de carácter estratégico. La puesta en escena de esta conferencia es en el Paraninfo de la Escuela Industrial de Barcelona y con ella el presidente pretende dar un impulso para que, además del regreso de otras empresas de las que dejaron de tener la sede social en Cataluña, lleguen nuevas compañías e inversiones, como la más reciente de 800 millones de euros anunciada por Repsol en Tarragona. Una de las empresas que salió de Cataluña durante el proceso fue la Caixa, actual CaixaBank, tras su fusión con Bankia. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que el banco permanecerá en su sede actual en Valencia de forma indefinida. Dice que es porque tras la fusión se fijó la sede de la nueva entidad allí, en Valencia. La normalización en Cataluña es innegable, asegura, pero esta decisión va más allá de lo ocurrido en 2017. Seguimos en Valencia, nuestra vocación de estar en Valencia no tiene plazos, por eso hablamos de un carácter indefinido. No vamos a comentar sobre las decisiones que tomen otras entidades, que evidentemente respetamos, pero nosotros seguimos en Valencia y eso no responde solamente a mi afirmación, sino evidentemente a la voluntad que tiene todo el Consejo de que ese es el camino. Y también en la Comunitat Valenciana, la Fiscalía Anticorrupción investiga a la Diputación Provincial de Alicante por presuntos delitos de fraude, malversación y prevaricación en adjudicaciones publicitarias, entre otros. Los hechos relatados hacen referencia a una adjudicación de 2020 durante el mandato de Carlos Mazón al frente de la Diputación Provincial de Alicante. Radio Valenciana, Durán, bon día. Bon día. El denunciante Chimo Perles, de Compromís, sostiene que se manipularon esos contratos para favorecer a un empresario, a Miguel Quintanilla, que es amigo de Carlos Mazón. Una maquinación de los contratos para que la empresa de Miguel Quintanilla dineral por prestar el servicio de central de medios, pero es que además esta empresa utilizaba el dinero público para pagar a medios determinados y sancionar mediante la exclusión de las campañas publicitarias a otros medios que marcasen una línea editorial que no fuese la que interesaba. Y así respondía el ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. No estamos acostumbrados a que Compromís utilice la vía judicial para tratar de hacer política. Es una costumbre en Compromís, por tanto, un día más en la oficina. En cualquier caso, Anticorrupción investiga ya presuntos delitos de fraude en la contratación, falsedad documental, malversación y prevaricación. En Alemania, la ex canciller Angela Merkel ha criticado la votación conjunta que ha hecho su partido, la CDU, con la extrema derecha. Merkel, que nunca comenta las decisiones de su partido, ha criticado que la formación conservadora haya negociado y votado junto con Alternativa por Alemania para endurecer las políticas de asilo en el país. La ex canciller ha recordado que en noviembre la CDU ofreció al resto de fuerzas un pacto para rechazar los votos de los ultras, un pacto que dice ahora se ha roto. A través de un comunicado, Merkel califica de error la decisión del actual candidato del partido, Friedrich Merz. Ahora los democristianos de la CDU, que lideran las encuestas electorales, piden a socialdemócratas y a verdes que les apoyen en la votación de una ley sobre política migratoria que tendrá lugar hoy en el Parlamento. Y también sobre decisiones políticas y sus consecuencias en el día a día. Hoy se cumplen 5 años de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del conocido como Brexit. Desde entonces son pocos en Londres los que celebran esa salida después de que muchas de las promesas que se hicieron no se hayan cumplido. Frente al 52% de personas que votaron en 2016 a favor del Brexit, ahora la mayoría de la población cree que la decisión fue errónea. Londres, Lucas Font. Han sido muy pocas las promesas que se han cumplido desde la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea. En materia económica, se estima que las inversiones son un 10% inferiores a lo previsto tras perder el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, y tampoco se han producido grandes avances en materia comercial. Los acuerdos con potencias como Estados Unidos, Canadá o la India llevarán tiempo, como reconoció Rishi Sunak en 2023. Y los pactos firmados
gestionados hasta ahora no compensan ni de lejos el impacto del Brexit en el Producto Interior Bruto. Boris Johnson prometió que la salida de la Unión Europea permitiría inyectar cientos de millones en la sanidad pública cada semana. Pero a pesar del aumento del gasto sanitario tras la pandemia, el servicio sigue teniendo graves problemas de productividad y largas listas de espera. Pero quizás la mayor promesa incumplida ha sido la inmigración. El Partido Conservador prometió reducirla en 2019, pero las cifras se han triplicado desde entonces. Todo esto ha llevado a que un 56% de los británicos se muestre ahora a favor de reingresar en la Unión Europea. Keir Starmer está buscando un acercamiento con Bruselas, pero por ahora está avanzando con pies de plomo ante el riesgo de dar alas al partido del populista Nigel Farage, al que las encuestas sitúan en claro ascenso desde las pasadas elecciones. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Oriente Próximo ayer se vivió uno de los momentos más tensos desde la entrada del alto el fuego hace casi 2 semanas. Así, rodeados por milicianos y por cientos de civiles, serán entregados a la Cruz Roja Internacional 2 de los 8 rehenes liberados por Hamás a cambio de 110 prisioneros palestinos. Una puesta en libertad que Netanyahu retrasó ante el temor de que los secuestrados israelíes no fueran entregados a tiempo. Sobre el futuro de Palestina y también sobre el regreso de palestinos al norte de Gaza, Pablo Morán ha hablado con el profesor israelí Ilan Pappé, exiliado en Reino Unido después de haber sido amenazado de muerte por sus críticas al sionismo. Pablo, buenos días. Buenos días. Ilan Pappé interpreta así el regreso de los gazatíes al norte de la franja de esta semana. Simbolizan su esperanza de que si pueden obligar a los israelíes a permitirles regresar, tal vez puedan volver a los pueblos y ciudades originarios de 1948. Este respetado ensayista y profesor israelí publica Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina de Captain Swing para combatir el desconocimiento sobre las raíces de este conflicto tras el 7 de octubre. Raíces que le identifica con una descolonización pésimamente resuelta, a la que ahora se añade el poder que está acaparando el sionismo más radical. Es una versión mucho más dura, más racista, más teocrática y más extremista del sionismo. Sus enemigos no son solo los palestinos, también los judíos seculares que hasta hace poco dominaban la élite política, cultural, social y militar de Israel. Señala, sin embargo, Pappé debilidades del lobby judío en Estados Unidos por su apoyo incondicional a Donald Trump, al que no augura éxito en su idea de limpiar Gaza. Por mucho miedo que tengan los egipcios y los jordanos a perder su apoyo, tienen mucho más miedo a perder el poder y saben que pueden verse muy afectados en sus países. No creo que cooperen con ese descabellado plan. La cuestión, concluye, es cómo y cuándo recuperarán los palestinos su derecho a la autodeterminación y también al retorno. En Canarias nos vamos a quedar. Ahí está Agustín Padrón. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Y en Aragón, en Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Noticias hoy de estas 2 comunidades, como el hallazgo en un pueblo de Zaragoza de un enterramiento de 4.500 años de antigüedad que podría resolver el enigma de nuestra o de vuestra, de los aragoneses o de toda España, la herencia genética. No, de toda la península, sí. Sí. Es una excavación arqueológica en la localidad de Muel que ha salido a la luz. Hay un sepulcro colectivo con los restos óseos, incluido cráneos en muy buen estado, de al menos 23 personas. Los investigadores además esperan encontrar el doble. Y es muy interesante, Ángeles, la fecha en la que se data el hallazgo, porque en torno a 2500 a.C. hubo un importante movimiento de población desde el Cáucaso hasta la península ibérica. No se sabe por qué se produjo esa migración, pero los análisis genéticos dicen que hubo un periodo de mezcla de población y que a partir del año 2000 a.C. prácticamente todos los individuos de la península presentan una herencia genética vinculada a ese movimiento migratorio. ¡Ay, qué bueno! Estamos a mes de terminando enero y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Agustín, ya está dispuesto a superar a Vigo en su resplandor navideño. Quedan 11 meses. Bueno, vamos a ver. Aquello que se dice siempre cuando termina una fiesta, se empieza a preparar la del año siguiente. Sí. Pues esto es textual. Ya están hablando de un árbol de Navidad de 50 metros de alto para ubicar en la Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, el lugar más emblemático de la capital tinerfeña. El ayuntamiento ya está haciendo las pruebas para ver si aquello lo aguanta. Y bueno, pues empezando a preparar esas fiestas navideñas del año que viene. Bueno, de este año sería, de finales de este año, ¿no? Exacto. Ya uno se lía con esto de si es el año que viene o el 2025, ¿no? Para la Navidad de este año, insisto, acabamos de pasar la Navidad anterior. Y la mirada pensando en superar
superar a Vigo, claro. Claro, no, ese es el objetivo de toda España. Ese es el objetivo de toda España. El Ayuntamiento de Zaragoza, Pepe, que estrenará en primavera un avatar que dará asistencia virtual a los ciudadanos sobre trámites administrativos. Sí, para dar forma a este asistente virtual, el Ayuntamiento ha convocado un concurso para diseñar el avatar. Tendrá que tener un aspecto agradable, infundir confianza y ser capaz de expresar sorpresa, alegría o seriedad para interactuar mejor con los zaragozanos. Se le podrá preguntar cómo pedir licencias, cómo pagar las tasas o también qué se puede visitar un fin de semana en Zaragoza. Este avatar va a tener un máximo de 3 personajes y se va a utilizar en smartphones, en PCs y en tablets. Se van a instalar además 2 tótems digitales en las calles de Zaragoza para interactuar con el asistente virtual desde la calle en ubicaciones que aún están por definir. Aunque también, por ejemplo, se le va a poder preguntar cómo cambiar un plato de ducha. Porque poner a una persona que responda a estas cosas. Bueno, exacto. ¿Qué me dices a mí, Ángeles? Que ayer me afeaban que llevo una radio con cascos y cables. Sí, pues eso, ¿no? Pero ¿por qué no poner a una persona que te responda a esto? Pero bueno, y nada, muy rápido, Agustín, el Age of Union, que es uno de los barcos de la flota de una organización ecologista, está retenido en el puerto de Las Palmas. Sí, es una cosa, cuando menos curioso, ¿no? Un grupo ecologista y que está acusado de un vertido de combustible en el puerto. Bueno, fue una avería, se le salió parte del gasoil, se calcula que unos 50 litros, pero está retenido hasta que deposite unos 10.000 euros de fianza, que es lo que le han pedido en la Capitanía Marítima de Las Palmas. Bueno, pues veremos a ver cómo acaba. Pepe, Agustín, gracias. Adiós. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Ya saben, es viernes, así que toca que Pepa Blanes nos cuente los estrenos de cine. Para aquellos que disfrutan viendo a los periodistas en la gran pantalla, está destinado September 5, un thriller que cuenta cómo la televisión americana contó en directo el secuestro y asesinato de los rehenes del equipo israelí en las Olimpiadas del Múnich del 72. Tenemos que colocar las cámaras en el sitio correcto y seguir la historia a tiempo real. Hay también más historias interesantes esta semana, como A Different Man, que cuenta la obsesión por la imagen a través de la vida de un hombre con una malformación en el rostro. Es Sebastian Stan. La cara se me está cayendo a trozos. A usted le parecerán trozos. Trozos grandes. El cine de animación nos trae otra nominada al Oscar, Memorias de un caracol, una bonita y reivindicativa historia para adultos. Nos escribíamos cartas y ahorraba cada céntimo para ir a verle. Y tenemos cine español, comedia satírica que trata de mostrar el racismo de la sociedad a través de la historia de un migrante que se cuela en un cortijo andaluz. Es Fin de fiesta. Yo quiero ir a Marseille con mi primo. ¿Me ayuda? Claro, por supuesto. Tú no te preocupes. ¿Cuándo? Pues no sé. Cuando se pueda. Y un último estreno, Romeo y Julieta francés, Corazones rotos, una superproducción que ha sido un éxito en la taquilla del país vecino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.